Hola a todos, Dios les bendiga. Pues seguimos con nuestras clases para niños. Recordemos que el domingo pasado hablamos sobre la iglesia de Éfeso. Estamos viendo el libro de Apocalipsis, vamos apenas en el capítulo 2. Ahora vamos a hablar sobre la iglesia de Esmirna. Aquí hay una casita también, porque recordemos que antes no se reunían en templos grandes como los que nosotros tenemos, o templos, alguna clase de templo. Sabemos que la iglesia de Dios no es el lugar, sino las personas. Cada uno de ustedes ahí en sus casas son la iglesia de Dios. Y pues ellos se tenían que reunir en casas y hasta en cuevas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo aquí en Esmirna había persecución. Eso quiere decir que había muchos que no los querían, que no querían a los cristianos. No querían ni siquiera que predicaran, no querían que cantaran, no querían nada con ellos. Entonces, algunos hasta los perseguían para llevarlos a la cárcel o incluso para matarlos. Entonces, ellos siempre estaban fervientes, por eso aquí hay una llama, porque el Espíritu Santo estaba en ellos y ellos siempre estaban buscando servir a Dios, buscando alabarle, buscando la presencia de Dios. Entonces, aquí en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8, le dice Cristo a Juan para que escriba a esta iglesia. Les dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió, dice esto. O sea, les está dejando bien en claro quién lo escribe. ¿Quién es el que estuvo vivo, después murió y luego volvió a vivir? Pues Cristo, ¿verdad? Resucitó. Por eso aquí aparece una cruz y una tumba vacía. Porque Él, recordemos que aunque murió, resucitó. Y ahora, pues también nos ha prometido a nosotros vida eterna. Y luego les dice en el versículo 9, yo reconozco tus obras. Acuérdense que la iglesia de Éfeso también le dijo eso, reconozco que haces buenas cosas, pero había un pero. Aquí en la iglesia de Esmirna no les pone pero. Aquí al contrario los felicita y les dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. O sea, sé que has pasado por cosas difíciles, que a lo mejor no has sido rico, porque el lugar de Esmirna, la ciudad, el pueblo de Esmirna, era muy rico. Allí había mucho dinero porque había comerciantes y todo eso. Pero la iglesia era pobre. ¿Por qué? Porque tenían que vivir escondidos, acuérdense, porque a ellos como cristianos los perseguían. Entonces tenían que vivir escondiditos ahí en las cuevas, en las cavernas, para que no los encontraran. Pero dice que eran ricos. ¿Cómo es posible entonces que eran ricos? En lo espiritual, no en lo material, sino en lo espiritual. ¿Ustedes qué elegirían? Si les pongo en mi mano izquierda la Biblia y en mi derecha les pongo, no sé, un billete de 100. ¿Ustedes qué elegirían? A lo mejor y quisiéramos irnos por el dinero y decimos, ay, sí, yo quiero el billete. Pero, ¿qué es lo mejor para nosotros? El dinero se nos va a acabar, a lo mejor de la emoción se lo van y se lo gastan en dulces. Pero la palabra de Dios nos trae promesas, nos trae palabra de vida eterna. Eso quiere decir que esta palabra va a trascender, va más allá de lo material. Por eso yo les recomiendo que elijan la palabra de Dios. Entonces, les dice que aunque son pobres en lo material, son ricos en lo espiritual. Y luego les dice, conozco también la blasfemia de los que se dicen judíos, pero no lo son, sino son sinagoga de Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente también ahorita en nuestros tiempos que se dice ser cristianos, que se dicen amar a Cristo, pero no aman a Cristo realmente, sino que dan mal testimonio, hablan con grosería, se portan mal, hacen cosas que no son de un cristiano. Entonces, ellos no son templo del Espíritu Santo, sino que son templo de Satanás, así les dice. Entonces, tengan cuidado ustedes también con esto. Luego en el versículo 10, búsquenlo, léanlo conmigo, dice, no temas en nada lo que vas a padecer.
Ay, imagínense si les dijeran, van a venir cosas peores, peores que las que estamos viviendo ahorita. Pues sí es cierto eso. Pero aquí dice la Biblia que no tenemos que tener temor de lo que vayamos a padecer. Y a ellos se los decía porque acuérdense que les dije que ellos eran perseguidos como cristianos, se tenían que esconder. Y luego les dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. O sea, les está advirtiendo que van a tener tribulación, que van a estar tristes, que van a ser perseguidos, que incluso los van a meter a la cárcel, pero ahí en ese versículo 10 del capítulo 2, ahí estamos, les dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Esa es una promesa que Dios nos ha dado en este pedacito de la palabra de Dios. No solo les dice a ellos, sino que a todos, porque en el versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga. A ver, ¿ustedes tienen oídos? Sí, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, esto es para todos. Que si tienes oídos, eso quiere decir que tienes que oír esta palabra. No nada más es para los de Esmirna, sino que es para todos. Y dice, el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso quiere decir que sino que cuando muramos después vamos a vivir esa vida eterna con Dios. Así que el que sea fiel, no el que ande ahí quejándose, el que ande ahí, ay, pobrecito de mí, o el que haga cosas que no le agradan a Dios, sino que el que sea fiel. ¿Qué es ser fiel a Dios? Orar, leer la Biblia, asistir cuando se pueda a los cultos, no hacer cosas que le desagraden a Dios, sino cosas que le agraden a Dios, ¿verdad? Entonces, al que venciere, miren, aquí están los creyentes alrededor de Cristo. Ahí está Cristo al centro. Por eso aquí dice, el que tiene oído, oiga. Entonces, pues todos nosotros, toda esta palabra es para todos nosotros. Les quiero contar, les voy a platicar de una historia, de una canción. No sé si ustedes ya la conocen, pero si no la van a conocer aquí. Esta canción la escribió un hombre de la India que él vivía en ese lugar donde era muy difícil creer en Cristo, pero él y su familia creyeron en Cristo, se hicieron cristianos, pero en ese lugar, en esa aldea, eran perseguidos los cristianos, así que en cuanto se dieron cuenta sus vecinos que creyeron en Cristo, todos fueron, los sacaron de sus casas y los llevaron al centro de la plaza. Y ahí en esa plaza les pusieron pistolas a su alrededor y les dijeron, nieguen a Cristo. Y le dijeron al papá, tienes que negar a Cristo, si no, vamos a matar a tus hijos. ¡Qué feo!, ¿verdad? Pero él empezó a cantar una canción que había escrito. Esta canción dice así. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y entonces todos le dijeron otra vez, tienes que negar a Cristo. Y el papá les dijo, yo no voy a negar a Cristo. Y le dijeron, pues vamos a matar ahora a tu esposa. Y él otra vez empezó a cantar. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo
atrás. Y lo amenazaron y le dijeron, ahora te vamos a matar a ti si no niegas a Cristo. Y él siguió cantando y él dijo, la cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y aunque sí lo mataron, el que lo estaba amenazando era el gobernador de aquella aldea o el jefe de aquella aldea. Y esa semilla del buen testimonio que dio este hombre quedó sembrada en el corazón del jefe de la aldea. Y él creyó en Cristo. Dijo, ¿cómo puede ser la fe tan grande de ellos que aún dieron su vida antes de negar a Cristo? Y por esa razón, este señor también creyó en Cristo. Y esta canción se volvió con los años un himno de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, así nosotros debemos de ser, que nuestro ejemplo también guía a otros a seguir a Cristo. El nombre de la iglesia de Esmirna, que ahorita les platiqué, significa mirra. ¿La mirra qué es? La mirra es una resina natural que cuando la apachuran o la muelen, huele muy rico, huele mucho. Es como un perfume muy, muy fuerte. Entonces, así pasa cuando nosotros nos ponemos un perfume. Si nos ponemos un perfume, ¿qué pasa? Los demás ahí están, ¡ay, qué rico huele! ¡Ay, qué rico huele! Ya llegó fulano, sutano, ¿verdad? Así nosotros debemos de ser, pero en vez de perfume, que sea nuestra vida cristiana lo que los demás puedan ver. Que digan, ¡ay, mira, ya llegó fulanita, o Valeria, o Itzel, o Mario, o alguien, ¿verdad? Ya llegó y él es diferente a todos los demás, porque él o ella cree en Cristo. Eso es lo que nos tiene que hacer diferentes, ser como la iglesia de Esmirna, una iglesia que tiene buen olor, que atrae a otros también a creer en Cristo. Así debemos de ser cada uno de nosotros. Los voy a invitar a que desde ahí de sus casitas vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a ser como los de la iglesia de Esmirna, que demos aún nuestra vida por seguir a Cristo y que seamos de olor bueno, de olor agradable hacia los demás. ¿Qué pasa si tenemos mal olor? Uy, pues casi nadie se nos quiere acercar, ¿verdad? Eso pasa también cuando damos mal testimonio, cuando nos portamos mal, cuando somos niños malos. Eso nos pasa, nadie se nos quiere acercar y nadie quiere ser nuestro amigo. Pues al contrario, debemos de dar ese buen testimonio y vamos a orar para que Dios nos ayude a ser como ellos. Cierren sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque pudimos aprender de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a ser como la iglesia de Esmirna, Señor, para dar ese buen testimonio donde quiera que estemos y que también podamos enseñar a otros de tu amor y traer a otros a tu camino, Padre. Ayúdanos a que también nosotros podamos crecer espiritualmente y que podamos ser ese perfume en olor grato a ti y también hacia los demás, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les dejo el texto de tarea. El texto es el de Apocalipsis 2:10, que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este texto se los dejo para que se lo aprendan. Se los voy a preguntar cuando los vea y a los que no, pues también se los dejo para que se lo aprendan y que este texto pueda ser una motivación para cada uno de ustedes. Sé fiel hasta la muerte, para que allá en el cielo podamos tener esa corona y ver a nuestro Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Pues los dejo, les mando un saludo, los quiero mucho, hasta luego.